Hola, ¿qué tal chicos? Les saluda Jorman Ábalos y en esta ocasión estaré resolviendo el ejercicio número 1 de la primera práctica calificada del año 2019-1. Para ello comenzaremos leyendo el enunciado. Calcular el desplazamiento vertical del nudo A bajo la acción de una fuerza P de 200 kN si el diagrama de tracción del material de las barras tiene una forma de la función lineal a trozo representada en el gráfico. Considerar que el esfuerzo inicial es de 120 megapascales, el módulo de elasticidad es de 7 por 10 elevado a la 5 megapascales y el área transversal de dichas barras es de 10 centímetros cuadrados y su longitud es de 3 metros. Bueno, para ello contamos con el gráfico y el diagrama de versus de el esfuerzo versus la formación unitaria, ¿no? En este caso. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es conocer las fuerzas que actúan sobre dichas barras. En este caso, vemos que esta fuerza está estirando estas barras. Por lo tanto, este punto se va a desplazar hacia abajo, ¿no? ¿Y por qué hacia abajo y no hacia los costados? Porque vemos que existe una condición de simetría. Acá vemos los ángulos que son 30 grados cada uno y también, aparte de la simetría, encontramos que ambas barras son del mismo material porque nos están dando solo un módulo de elasticidad, ¿no? Para ambas barras y solo un gráfico para ambas barras. Entonces, como vemos también que existe que las barras son idénticas, ya que en este caso vemos que tienen la misma dimensión, en este caso que son las mismas áreas y las mismas longitudes. Entonces, podemos encontrar que este sistema es simétrico, ¿no? Por lo tanto, cuando se aplica una carga de esta forma vertical, el punto A se va a desplazar de forma vertical. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que hacer es que este ejercicio es un problema de barras elásticas y el cual vamos a resolverlo por el método de deformaciones. Entonces, ahora, lo primero que, como ya he mencionado, vamos a identificar las fuerzas, ¿ok? Vamos a identificar la fuerza sobre el punto A. Y esto lo vamos a hallar, vamos a graficarlas de esta forma. Vamos a hacer un gráfico en el cual interactúan las fuerzas de la barra AB y AC. Y acá vemos el gráfico que ya le había mencionado, que es de las barras, ¿no? AB y AC, ¿no? Ahora, en esta dirección tienen que ponerse en esta dirección, ya que estas fuerzas, estas barras, van a reaccionar a la carga, ¿no? Que se les está emitiendo, en este caso 200 kN. Estos 60 grados salen porque son ángulos complementarios, ¿no? Acá, ya lo conocemos por geometría. Ya, y ahora, bueno, después de esto, tenemos que generar ecuaciones de equilibrio para poder hallar la relación que existe entre estas fuerzas y la carga, ¿no? Es necesario esto porque así podemos hallar las fuerzas, ¿no? La fuerza emitida sobre esta carga, dichas fuerzas. A simple vista podemos observar, debido a la condición de equilibrio, que estas fuerzas van a ser iguales. Pero si no lo pueden sacar de esta manera, por condición de equilibrio, podemos sacarlo, ¿no? Acá, la primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a descomponer esta fuerza y esta fuerza en componentes horizontales primero, ¿ya? Y acá yo la he descompuesto. Esta fuerza AB va a irse a la izquierda, por lo tanto voy a poner el negativo y las que van a la derecha en positivo, ¿no? Y estas dos las voy a sumar y la tengo que igualar a 0 por condición de equilibrio. Entonces, reemplazando esto, me va a salir que la fuerza AB es igual a la fuerza C. Como ya le había mencionado, por condición de simetría, yo puedo sacar a simple vista que estas dos fuerzas son iguales, ¿no? Y acá la hemos comprobado. La siguiente condición de equilibrio que vamos a hacer, vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, ¿no? Para poder hallar la relación que existe, y en este caso ya poder hallar cada una de estas fuerzas, ¿no? Entonces la vamos a descomponer en componentes verticales. Esto lo vamos a hacer acá. Acá podemos descomponer, la descompusimos, ambas fuerzas, y restamos 200, ¿por qué? Porque esta fuerza va hacia abajo, ¿no? Y esta fuerza va hacia arriba, y le igualamos a 0 para encontrar el equilibrio, ¿no?
entonces encontramos que fuerza B es igual a 200 kilonewtons. Aquí yo he reemplazado la fuerza C por la fuerza B porque recordemos que ya nos salió, hemos corroborado que es igual. Entonces ya lo reemplacé. Entonces procedo a calcular esto y me sale que la fuerza B de la barra, tanto como la fuerza C, son iguales a 200 kilonewtons, ¿no? Bueno, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el gráfico de deformaciones, ¿no? Aquí yo he graficado el gráfico de deformaciones de manera muy exagerada, ya que lo he hecho así para que ustedes puedan observar las deformaciones y el desplazamiento de A. Estas deformaciones en sí son muy pequeñas, pero yo le he graficado así nuevamente, como les repito, para que ustedes se puedan ver, tener una noción de la geometría que existe, ¿no? En este caso. Bueno, para hacer este método de deformaciones, lo que hice es prolongar esta barra C de esta manera. Y también prolongué la barra B de esta manera. Bueno, y luego, en el punto en el cual yo he desplazado el punto A', que yo no sé todavía, pero sí sé que tiene que ser vertical hacia abajo, porque ya les mencioné, desde este punto se lanza perpendiculares a las barras para poder hallar así las deformaciones de cada una de las barras, ¿no? En este caso ya yo he lanzado la perpendicular y he encontrado la deformación de AC. Y también he encontrado la deformación de AB. Y a su vez he colocado la variación de desplazamiento de A, ¿no? Bueno, ahora voy a aplicar mi geometría, ¿no? Como ya les he dicho, por condiciones de simetría podemos ver que estas dos deformaciones son iguales. Por lo tanto, ¿qué podemos entender? Y como ya lo hemos hallado, que dichas fuerzas de cada barra son iguales. Entonces, podemos entender que los esfuerzos de estas barras, de cada una de estas barras, van a ser iguales. Porque tienen la misma fuerza aplicada y tienen la misma área transversal. Y el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Entonces, las fuerzas que nos había salido ya acá, nos salió a B, ¿sí o no? Tanto como fuerza AB y tanto como fuerza AC. Entonces, simplemente reemplazo, ¿no? 200, porque es elevado al cubo. ¿Por qué? Porque estaba en kilonewtons y lo pasé a newtons. Y acá lo he dividido entre el área que es 10, ¿no? Centímetros cuadrados, que lo he pasado a metros cuadrados. Y bueno, resolviendo esto nos sale 200 megapascales. Tanto el esfuerzo para AB y tanto el esfuerzo para AC. Y a ellos le he puesto un símbolo, ¿no? Para poder trabajar mejor. Lo siguiente que vamos a hacer es hallar la deformación unitaria, ¿no? De las barras. Entonces, ¿cómo hallo la deformación unitaria de las barras? En este caso, basándome en la barra AB, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo lo hallo? A ver. En este caso he dividido en dos zonas, ¿no? En la primera zona, pero de la misma manera, ¿no? La deformación unitaria es igual al esfuerzo entre el módulo de elasticidad, ¿no? ¿Por qué lo he dividido en dos zonas? Porque según el gráfico que nos muestra, estas barras está dividido en dos zonas, miren. Podemos observar acá. Podemos observar que existen dos zonas. No se va a deformar en las dos zonas de la misma manera. Y como hemos observado, el esfuerzo total nos ha salido de 200, ¿verdad? 200. Y el esfuerzo inicial es de 120. O sea que este esfuerzo que vemos ahí, este esfuerzo inicial de la barra, es de 120. Y el esfuerzo que nos ha salido total es de 200, ¿no? Pascales. Entonces sobrepasa. Entonces ese 200 va a estar por acá. Por acá va a estar. Entonces yo no puedo tomar el mismo módulo de elasticidad cuando me encuentro en esta zona. Porque claramente el enunciado nos está diciendo, el gráfico nos está diciendo que acá en esta zona tenemos que tomar el módulo de elasticidad E2, que es igual a 0.5 por el módulo de elasticidad E, ¿no? Entonces, tenemos que dividir la deformación unitaria en dos zonas. Por lo tanto, la primera zona, sencillo, ¿no? La primera zona es, la deformación unitaria es igual al esfuerzo inicial entre el módulo de elasticidad E, ¿no? Y la segunda zona, tenemos que restar, por ejemplo, acá nos salió 200, tenemos que restar 200 menos la deformación, bueno, menos el esfuerzo inicial, y le dividimos entre el E2, ¿no? En el E2, porque estamos en la zona 2. Y esto es lo que estamos haciendo acá.
Esto es lo que estamos haciendo acá. La primera zona nos sale el esfuerzo inicial entre el E1 y luego le sumamos la segunda deformación unitaria, ¿no? Que es el esfuerzo total que nos salió menos el esfuerzo inicial, ¿no? Que nos dan de datos. Y todo eso entre el módulo de elasticidad 2. Bueno, entonces solo reemplazamos datos. Reemplazamos el dato inicial, el esfuerzo inicial, que es 120 megapascales, el módulo de elasticidad, que es 7 por 10 elevado a la 5, y bueno, en la segunda zona, el esfuerzo total, que es 200 menos 120, lo restamos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que restar, como ya les he mencionado, porque si no estaríamos haciendo redundancia, ¿no? Estaríamos calculando lo mismo. Entonces, tenemos que restarlo, porque estamos en la segunda zona. Y, bueno, lo dividimos entre modo de elasticidad, ¿no? Pero E2. Y E2 es igual a 0.5 por el E, ¿no? Y el E es ¿no? 7 por 10 elevado a 5. Y esto nos va a salir 4 por 10 a la menos 4. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar la deformación de las barras AB y AC. Como ya tenemos la deformación unitaria, sería sencillo ya hallar la deformación, ¿no? De las barras, porque la deformación es igual a la deformación unitaria por la longitud, ¿no? Y la longitud nos han dado. Entonces, eso haremos. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta que la deformación AB es igual a la deformación C porque, obviamente, por congruencia, ¿no? De triángulos en este caso. Entonces, reemplazamos, ¿no? Vamos a hallarlo. La deformación es igual a la deformación unitaria, que es esto, y le vamos a multiplicar 300, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dieron de datos que la barra mide 3 metros. De 3 metros le pasé a centímetros, ¿no? Para poder apreciar mejor, ¿no? Cuánto es la deformación de la barra. Entonces esto nos va a salir 0.12 centímetros. Ok, listo, correcto. Ahora, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la ecuación de compatibilidad. Esto nos va a servir para relacionar la deformación que existe en las barras y el desplazamiento, ¿no? Como vimos en este gráfico, la ecuación de compatibilidad va a salir entre la relación de la deformación de AC o la deformación AB con la variación de desplazamiento del punto A, ¿no? Y esto nos va a permitir hallar lo que nos pide el problema, ¿no? Que es el desplazamiento vertical del punto A. Entonces, aplicando la ecuación de compatibilidad, ¿qué nos dice? Que la variación de A es igual a la deformación de AB por coseno de 60, ¿no? Acá podemos ver claramente, ¿no? Este triángulo, acá podemos observar la relación que existe entre esta deformación AB y el desplazamiento, ¿no? De A. Y con un ángulo de 60, ¿no? Solo simplemente aplicamos o decimos que coseno de 60 es igual a desplazamiento o deformación de AB, deformación de AB entre el desplazamiento de A, ¿no? Y eso es lo que está acá. Acá. Yo he despejado la variación del punto A y luego he reemplazado, como hemos salido, ¿no? La deformación de AB ya lo hemos hallado, sale 0.12. Y bueno, entre el coseno, ¿no? Y esto nos va a salir 0.24 centímetros, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias. Hola, ¿qué tal, chicos? Les saluda Jorman Ábalos y en esta ocasión estaré resolviendo el ejercicio número 2 de la primera práctica calificada del año 2019-1. Bueno, comenzaremos leyendo el enunciado. Un conjunto consta de dos postes AB y CD, cada uno hecho de un material 1 que tiene un módulo de elasticidad E1 y un área de sección transversal A1, y un poste central hecho de un material 2 que tiene un módulo de elasticidad E2 y área de sección transversal A2. Si se aplica una carga P a la tapa rígida, determine las fuerzas de cada material. Bueno, y acá podemos observar los tres postes, ¿no? Que dice el poste AB y el poste CD, que son del mismo material, con un E1 y un A1, ¿no? Y el poste central, que está acá, el EF, con un área 2 y un E2. Y acá podemos ver que está encima la tapa rígida, ¿no? Que genera una carga P, en este caso. Bueno, y acá nos dan datos adicionales con una distancia igual, que podemos observar que hay simetría
en este caso. Y bueno, vamos a resolverlo, ¿no? También nos da la longitud L. Y sin más que decir, vamos a resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer, siempre recomiendo, es hacer un diagrama de cuerpo libre de aquel objeto que nos permita ver o visualizar la mayor cantidad de reacciones posibles, ¿no? En este caso, yo recomendaría que aplicáramos, que viéramos el diagrama de cuerpo libre de la tapa rígida, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque aquí, en esta tapa rígida, actúan muchas fuerzas, ¿no? La fuerza ejercida, P, acá, como dice, la carga P, que se aplica acá, una carga de dos postes que son iguales, acá y acá, y la carga generada por el apoyo del poste central, ¿no? Que es el poste central 2, aquí, y esto lo vamos a visualizar mejor acá, ¿no? En un diagrama de cuerpo libre. Miren, acá como ya lo había mencionado, acá está la carga P, las dos fuerzas F1. ¿Por qué le he puesto F1? Porque he dicho que son iguales, lo confirmo, porque puedes hacer un diagrama, una ecuación de equilibrio y verificar que son iguales. Pero, a simple vista, por condición de equilibrio, por condición de simetría, podemos observar que dichos apoyos son iguales. Acá, este y este, porque son de un material, están a una distancia, a una misma distancia, y bueno, no actúa otra fuerza, la fuerza P está actuando en este caso en el poste central, ¿no? No por acá, porque si fuera por acá ahí sí cambiaría, ¿no? Distinto sería. Bueno, entonces, basándonos en el diagrama de cuerpo libre de la tapa rígida, podemos hacer ecuaciones de equilibrio, ¿no? Primero para trabajar mejor, vamos a nombrar las fuerzas AB, ¿no? La fuerza AB es en el poste AB, ¿no? Que son los laterales, ¿no? Vamos a ponerle F1 y el poste central, que es el poste EF, vamos a ponerle F2, ¿no? Para trabajar más rápido. Entonces, vamos a hacer una ecuación de equilibrio. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto E, de tal forma que podamos corroborar lo siguiente, ¿no? Aplicamos esta ecuación en el sumatorio de momentos en el punto E, que es igual a esta fuerza, girando de esta forma en este sentido horario, por D, acá está, y vamos a multiplicarle esta fuerza B, que es perdón, y le vamos a restarlo, ¿no? En el sentido antihorario, ¿no? Es el de acá. Prácticamente, ¿no? Podemos observar, si simplificamos el D, vamos a observar que la fuerza CD y la fuerza AB es igual, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que estas fuerzas, la fuerza AB y la fuerza CD, son iguales. Por simetría, lo veríamos al ojo, ¿no? Pero bueno, acá lo estamos corroborando por ecuaciones de equilibrio. La fuerza CD y la fuerza AB son iguales. Por lo tanto, ambas fuerzas van a ser nombradas por F1, ¿no? Acá está bien. Le he nombrado con F1 para poder trabajar mejor, ¿no? Bueno, acá está. Y acá lo he nombrado. Fuerza CD, la que faltaba, F1. Ahora ambas son F1. Las laterales son F1, ¿no? Ahora vamos a hallar sumatoria de fuerzas en el eje vertical, ¿no? ¿Para qué? Para poder hallar la relación que existen entre F1, P y F2, ¿no? Porque falta F2, tenemos que conocer. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas verticales, que tenemos las fuerzas que van hacia arriba, que son las F1 y las F1, acá están, fuerza B y fuerza CD, ¿no? F1, F1, menos la fuerza P, en este caso, es igual a 0. Y bueno, tenemos que la fuerza, perdón, acá me he equivocado. Acá era multiplicado por 2, perdón. Acá, en este ladito, debió ir 2. Un error. Pero acá debe decir así, 2 veces la fuerza AB menos la fuerza EF. Acá, también otro error acá debió ser 2 fuerzas, o sea, debió sumarse esta fuerza, pero me faltó la fuerza EF, ¿no? ¿Sí o no? Por lo tanto, acá vendría a ser 2 veces AF, no sé si me entienden, ¿no? Acá hubo un error, ¿no? Acá lo he tipado mal, pero debieron ser así, lo siguiente, ¿no? 2 veces la fuerza F1, que van hacia arriba, porque acá podemos ver en el diagrama que existe F1 acá, F1 acá, F2 acá y P abajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir, no?
2 veces F1 más F2 es igual a P, ¿no? Por condición de equilibrio, ¿no? Para que se mantenga en equilibrio. Y esta es la que está acá, pues, ¿no? Este es un error, esta parte de aquí, faltó el EF, la fuerza EF, sumar la fuerza F, nada más, acá al dedito. Pero ya bueno, acá sí está bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Hacemos un gráfico de deformaciones, ¿no? Siempre es bueno guiarnos de un gráfico de deformaciones. En este caso yo he graficado de la tapa rígida. La tapa rígida, como encontramos que esta barra laterales y esta barra lateral más que todo, son idénticas, tienen el mismo material, misma longitud, tienen las mismas dimensiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta tapa no se va a formar de una forma diagonal, sino se va a formar de una manera recta, ¿no? Hacia abajo. Ojo, que si hubiera sido de diferente material o varía la distancia un poco, esto no sería válido, ¿no? Estaría inclinándose más o menos así, o por así, pero no. Aquí vemos que las dos postes tienen el mismo material y tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, por simetría, esto se va a desplazar de esta manera, ¿no? Y se va a encontrar en esta barra roja que he pintado, es la nueva posición, ¿no? Entonces podemos conocer las deformaciones, ¿no? Las deformaciones de la barra acá, la deformación de esta barra y la deformación de esta barra central, ¿no? Acá le he colocado, ¿no? Y podemos hacer, y esta sería nuestra ecuación de compatibilidad, claro, esta sería nuestra ecuación de compatibilidad. Que las tres deformaciones de las tres barras son iguales. Esta es nuestra ecuación. Bueno, entonces, primero vamos a reemplazar dos deformaciones. Acá, las que nos interesan son esta y esta. O puede ser esta y esta, para encontrar la relación que existe entre F1 y F2, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar la deformación en A, ¿no? Esta parte de acá. Aplicamos pelea, ¿no? Que es fuerza por longitud entre el área por modo de elasticidad, ¿no? En esta parte actúa la fuerza F1. Entonces, voy a multiplicar F1 por la longitud L, por el área 1, porque recordemos que las áreas en las barras laterales, en los postes laterales, perdón, es A1 y su modo de elasticidad también. Entonces multiplicamos por E1, ¿no? Y esto lo vamos a igualar, por ecuación de compatibilidad, lo vamos a igualar al poste central, ¿no? Que la deformación es la misma. Entonces, vamos a reemplazar. Recordemos que en la barra, en el poste central, actúa la fuerza 2. Entonces, la fuerza 2, aplicando pelea, va a ser F2 por la longitud, que es la misma, por eso le he puesto L, por el área 2, por el modo de elasticidad 2, ¿no? Que es el dato del poste central, ¿no? Entonces, aquí vamos a acomodarlo, ¿no? Yo voy a reemplazar, voy a despejar en este caso el F1, ¿no? Voy a simplificar el L, simplificamos el L, pasamos todo a la derecha y encontramos el F1, ¿no? En relación del F2. O sea, F1 en relación de F2. Y así tenemos nuestra ecuación 2, ¿no? Es importante. ¿Dónde está nuestra ecuación 1? Aquí tenemos la ecuación 1. Esta es nuestra ecuación 1, la que nos quedó acá. Bueno, acá, esta. Recordemos cómo nos salió acá. Este F1 lo vamos a reemplazar, ¿no? Esta ecuación 2 la reemplazamos en el F1. Nada más. La reemplazamos acá porque aquí iba el F1. Entonces, este F1 vamos a reemplazar lo que está acá, lo reemplazamos acá, nada más. Para que nos quede todo en F2. Entonces, vamos a acomodarlo de tal forma de que podemos encontrar, en este caso primero, lo que hice es ¿cómo se llama? He quitado todo, he simplificado el F2 lo he simplificado de esta manera, le he igualado a P. Esto de aquí voy a resolverlo, lo resolvemos, pasamos a multiplicar acá, listo, y finalmente todo esto va a pasar a la derecha, ¿no? Y al final vamos a tener el F2 en función de P, del A2, del E2, del A1 y el E1, ¿no? Todo en función a los datos que nos han dado, ¿no? Y por último, el F2, justamente, mire, para poder hallar el F1, podemos hacerlo de la misma manera, pero acá vemos una ecuación, la ecuación 2, podemos reemplazarlo rápidamente, ¿no? Porque acá, mire, solo basta reemplazar el F2 acá, esto acá,
simplificamos lo que es el E2 acá, y nos sale ya de frente todo el F2, el F1, perdón, en relación de los datos mencionados, ¿no? Y esto es lo que nos sale acá, podemos corroborarlo. Entonces, prácticamente lo mismo, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido. Gracias. Hola a todos. Continuando con el curso de Resistencia a Materiales 1, dictado por el grupo de estructuras de la FIC, voy a resolver la pregunta 3 de la primera práctica del 2019-1. Y me dice así: el miembro usado está fijo en sus extremos en A y B y está sometido a una carga P. Determine A. La posición X de la carga P y la magnitud máxima de esta si el esfuerzo normal permisible del material es 28 megapascales. Bueno, aquí me dice que la magnitud máxima de esta, ¿cuál se refiere? A la carga. Además me dice que el miembro tiene 50 milímetros de espesor. Muy bien. En la parte B me dice: si X vale 750 milímetros y P 35 kN, calcular las reacciones en los apoyos y además la gráfica de esfuerzos y fuerzas normales. Me dan el módulo de elasticidad, que vale 73.1 gigapascales, y además el coeficiente de Poisson, que es 0.35. Y resumiendo, al inciso A, en este punto tenemos que me están pidiendo el P máximo. Bien, y además el X, la distancia donde se encuentra P. Si el esfuerzo no tiene que ser mayor a 28 megapascales. Y además sabemos que el esfuerzo normal es igual a la fuerza normal sobre el área. Entonces, me dice que hay una fuerza P a una distancia X. Muy bien. Y además me dicen que punto A y B son fijos. Es un dato más que nos va a ayudar a resolver el problema. Además tengo las coordenadas en este punto, pues para hacer más ordenados, ¿no? A ver, como ven, el cuerpo es de sección variable. Muy bien. Entonces me dicen que hay una fuerza que actúa en una distancia X, y eso hace que en los apoyos se produzcan las reacciones. Muy bien. Ahí está, reacción en A y reacción en B. Muy bien. Si lo analizamos por estática, ¿cuántas ecuaciones podríamos encontrar? Bueno, veo que solamente hay una, ¿verdad? Si lo analizamos por estática, solo encontramos una ecuación: suma de fuerzas horizontales o suma de fuerzas en el eje X, porque en el Y no hay, y además momento tampoco hay. Muy bien, ahí está. Haciendo equilibrio, la suma de fuerzas horizontales o suma de fuerzas en el eje X es igual a 0, y entonces me da que la reacción en A más la reacción en B es igual a P, y esto le he puesto como mi primera ecuación. Como verán, tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas, las cuales tenemos que hallar 4 ecuaciones. Entonces, el siguiente paso sería
por condición de la deformación. Sabemos que la deformación es igual a la fuerza por la longitud sobre el E y por el área. Bien. Pero aquí hay un problema. El problema es el área. El área no es constante. Eso lo hace más difícil. Entonces, para eso tengo que, como es variable la sección, tengo que tomar un punto. Entonces, a ese punto le voy a llamar un punto C. Es para poder analizar el área transversal. Muy bien, entonces tengo un punto C, hago un corte y tendría esto. Sabemos que el ancho es 50 milímetros y la altura sería 2y más 75. ¿Por qué 2y más 75? Vamos a analizar aquí en la sección variable. En esta sección variable tengo un y en el punto C. Supongamos que tengo un punto C, ¿verdad? Este es el punto C. Un y. Como esto es isométrico, acá abajo hay otro y. Y esta distancia sería 75. Muy bien, entonces mi altura sería 2y más 75. Ahora el siguiente paso sería hallar el y. ¿Pero en qué? En función de x, porque el x es lo que me piden. Muy bien. Entonces y se puede hallar de muchas maneras, ¿no? Puedes utilizar trigonometría, geometría. Entonces y entonces vale 0.025 por 1500 menos x. Ya está, tengo y en función de x. Y eso lo reemplazamos acá, que viene a ser el área. El área 50 por 2y menos 75. Y así podemos hallar el área en función de x. ¿Y en qué unidad está? Milímetros al cuadrado. Ya está. Para los constantes no va a haber ningún problema. Aquí está la fuerza sobre el módulo y el área en función de x, variable. La longitud, que vendría a ser x, ¿verdad? Pero queremos hallar en un punto, o sea, un diferencial, ¿verdad? Entonces, mi longitud viene a ser mi diferencial de x. Y esta es una integral indefinida. Ahora, el punto C corta en dos secciones. Una zona 1. Esta zona 1 está en compresión. Y esta zona 2 está en tracción, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a hallar la deformación total. La deformación total. A ver. La deformación total. ¿Cuánto viene a ser? Muy bien.
viene a ser 0. ¿Por qué? Por los puntos fijos. No hay deformación total. Pero sí hay deformaciones internas. Por ejemplo, esta zona está en compresión, ¿verdad? Como está en compresión, la deformación va a ser negativa. Exacto. Y esta deformación va a ser positiva. Y así, cuando se sume, llega a ser 0. Bueno, y eso, esa ecuación, ¿cómo se llama? Se llama ecuación de compatibilidad, que es lo que se usa en R1, ¿no? Es una ecuación más. Entonces tendría que mi deformación 1 más mi deformación 2, mi deformación 1 más mi deformación 2, aquí viene a ser mi deformación total. Mi deformación total, muy bien. A ver, en la primera sección le he hecho un corte 1-1, aquí está. Vamos a analizar ese corte. Ese corte se ha hecho a una distancia X. Además, tiene una reacción, ¿verdad? Y además tiene una fuerza interna. Cortas tiene una fuerza interna. Esa fuerza interna, ¿por qué le dibujo hacia allá? Hacia la derecha. Todo tiene sentido, claro. Se debe a los ejes coordenados. Hacia la derecha, positivo. Entonces, aplicando equilibrio sumatoria de fuerzas horizontales, tendríamos que mi reacción en A más la normal va a ser igual a 0. Muy bien, entonces lo que yo quiero hallar es la fuerza interna, porque esta fuerza interna es lo que está actuando en esta área. Muy bien, entonces mi normal va a ser igual a menos mi reacción en A. Ahí está. Entonces, el siguiente paso sería hallar mi deformación. Entonces, mi deformación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza, en este caso, obviamente, la fuerza normal. ¿Y cuánto vale la fuerza normal? Menos la reacción en A. Además, está dividido por un módulo. Ahí está. Y por el área que hemos hallado. Voy a poner solamente área en función de X. Muy bien. Ahora, falta la distancia. Claro. Pero como esta área varía respecto a su distancia, se le pone un diferencial de X, claro, y lo integramos, ¿verdad? Como estamos hallando la primera sección, sería ¿de dónde? Claro, estamos hablando de X, ¿verdad? ¿De dónde? Sería comienza en 0. Claro, 0. Termina en aquí. ¿Cuánto es? X. No sabemos cuánto es esa distancia. Esto es lo que nos está pidiendo. Y esto vendría a ser mi deformación 1. Muy bien. Y de igual manera vamos a hallar para el otro tramo.
Muy bien. Ahora vamos a hacer el corte 2, 2. Entonces aquí vamos a hacer un corte 2, 2. Ese corte está a una distancia. ¿A qué distancia está? Está a una distancia X, obviamente. Además, tiene una fuerza interna. ¿Cuál es? Mi normal. Claro. A ver, ¿qué más? Si corto acá, ¿cuál es lo que estoy viendo? Esta parte, ¿verdad? ¿Qué tengo más? Claro, una fuerza P. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hallar es que mi fuerza normal. ¿Por qué? Porque esta fuerza es lo que está actuando en esta área. Entonces, hallando por sumatoria, tendremos que mi reacción en A menos, porque está yendo contra, ¿no? P más la normal, ¿a qué tiene que ser igual? A 0. Entonces, mi normal va a ser igual a P menos mi reacción en A. Y P menos reacción en ¿a qué es igual? Es igual a reacción en B. Claro, reacción en B. Muy bien. Y el siguiente paso sería la deformación. ¿Cómo lo llamamos esta deformación? Deformación 2. Esta deformación 2, como ya habíamos visto el caso anterior, sería reacción en B está por, ¿qué era? Un diferencial de X sobre E por mi área variable. Todo esto lo integramos. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde está el tramo 2? Tramo 2 está C. ¿De dónde? De X. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto es todo? Toda la longitud. 1500 milímetros. O 1.5 metros. Ya está. Muy bien. Entonces aquí tenemos deformación 1 y deformación 2. Deformación 1, como vemos, sería menos reacción en A sobre E por el área, que está de 0 a X. Está. Ahora, integral. Resolviendo integral, llego a esto. Muy bien. Y igual para la deformación 2. Hago lo mismo. Está. Aquí va de 0 a X y aquí de X a 1500. Ahora, se sabe que si yo sumo estas dos deformaciones, tiene que salirme 0, ¿verdad? Cuando los igualo a 0, ¿quiénes se van? Pues constantes que son iguales, ¿verdad? Se va el 2,5, 2,5 con su respectivo signo, se va el E. Y solo me queda. Muy bien. Y esto vendría a ser mi segunda ecuación. Ya, pues todas las integrales, para los que ya han llevado cálculo 2, pan comido, ¿no? Entonces, lo que me piden en la pregunta A, vamos a volver. A ver. Entonces me pedía que el P máximo
¿verdad? Además, la ubicación de este P máximo, el X, sabiendo que el esfuerzo permisible era 28. Muy bien. Habíamos desarrollado que P es igual a mi reacción en A más mi reacción en B. Entonces, si yo quiero un P máximo, ¿cómo tienen que ser mis reacciones? Máximo. Claro. Entonces, analizando con el esfuerzo, ¿ves? Mi esfuerzo, ¿a qué va a ser igual el esfuerzo? El esfuerzo es igual a fuerza normal entre su área. Claro, entre su área. Ahora, vamos a analizar en esta sección, la parte 1, sección 1. En la sección 1, como ya habíamos analizado cuánto valía mi fuerza interna, que era menos R, ¿verdad? Entonces, mi esfuerzo iba a ser igual ¿a quién? A mi reacción en A sobre el área, ¿verdad? La fuerza interna, que es constante en toda esta sección, es constante. ¿Cuánto vale? Reacción en A. Lo vamos a poner negativo, ¿verdad? Salió negativo, ¿no? Ahí está, negativo. Entre su área. Ahora, como yo quiero un R máximo, ¿verdad? Yo quiero un R máximo. Aquí, este R y es el módulo. Ya el signo solamente es para la deformación, en este caso para el esfuerzo. ¿Qué significa el signo para el esfuerzo? Que está en compresión. Muy bien. Ahora, yo quiero es un R máximo. Muy bien. Como yo quiero un R máximo, además, ¿qué tendría que tener? Un esfuerzo máximo, ¿verdad? El esfuerzo máximo. Claro. Ahora, para hallar mi esfuerzo máximo, sabiendo que el R es constante en toda esta sección, mi área, ¿cuánto tendría que ser? ¿Máxima o mínima? Claro, mínima. ¿Por qué es mínima? Porque a mayor esfuerzo necesito menor área. ¿Cómo son? Inversamente proporcional. Entonces, si yo analizo en la primera sección, ¿dónde ocurriría mi esfuerzo máximo? Acá, en este corte. ¿Por qué? Porque en ese corte tengo el área menor. Claro, el área menor. ¿Y sabemos cuánto es esa área? Sí, sí sabemos cuánto es. Entonces, yo digo, mi reacción en A va a ser igual a mi esfuerzo máximo. Mi esfuerzo máximo, si sabemos cuánto es. ¿Cuánto tiene que ser? Máximo, 28. 28 megapascales. Mega es 10 a la sexta y pascal, newton sobre metro cuadrado. Lo voy a poner para no equivocarnos en las unidades. Ahí está, newton sobre metro cuadrado por
¿Por quién? Por el área mínima. Mi área mínima está acá. ¿Cuánto vale esa área mínima? Ya habíamos hallado. Vale 7.500 menos 2,5 x. Muy bien. Ahora, esto está en metros cuadrados y esto está en milímetros. ¿Por cuánto multiplicamos? Por 10 a la menos 6. Ya está. Resolviendo. Se van esos dos y solamente me quedaría 28. Ya está. Y esto está en Newton. Claro. Newton. Y vamos a hacer igual para sección 2. Ahora, vamos a hacer el mismo análisis. Esfuerzo máximo, mi fuerza constante, mi área tiene que ser mínimo. Entonces, si yo analizo en la sección 2, ¿cuál sería mi área mínima? Mi área mínima sería acá. ¿Está? Entonces diría, mi reacción en B, que sería igual, fuerza máxima, 28 mega. ¿Está? Newton sobre metro cuadrado. Este color Z. Muy bien. Ya. Por mi área. Y mi área está. ¿Cuál es el área? ¿Cuánto es la altura? 75. ¿Cuánto es la profundidad o el ancho? Digamos, sería 50. Muy bien. Esto lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 10. 10 a la menos 6. Y así pasa a metro cuadrado. ¿Está? Aquí es fácil, ¿no? Entonces va metro cuadrado y me queda Newton. Entonces mi reacción en B va a ser igual. ¿Qué se va más? Está. Está. Entonces esto sale 105 por 10 al cubo Newton o 105 kilonewton. Muy bien. Entonces he hallado mis dos reacciones. Reacción en A y reacción en B. Las cuales serían mi tercera ecuación y mi cuarta ecuación. Entonces con eso ya hemos concluido con las ecuaciones, con las 4 ecuaciones. Teníamos 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Ahora tenemos que resolverlas. Entonces, dice, reemplazando la ecuación 3 y 4 en la ecuación 2. La ecuación 2 era esta, ¿verdad? Igual a 0. Ahora, la ecuación 3, ¿cuál era? La ecuación 3, si lo reemplazo en la ecuación 3, vendría a ser, ahí está, la ecuación 4. La ecuación 3, ¿cuál era? La reacción en A. La reacción en A. Y la 4, la reacción en B. Ahí está. Era igual a 0. Muy bien. Desarrollando, tendremos lo siguiente.
está, lo desarrollo cuando es X y cuando es 0. Lo mismo al otro lado, cuando es X, no, cuando es 1500 y cuando es X menos igual a 0. Ya bueno, esto este es algo ya básico para ustedes, ¿no? Desarrollando esta ecuación vamos a encontrar el valor de X que vale 722 milímetros. Muy bien. Con este dato encontrado ya tendríamos 1, ¿verdad? Claro, solo nos faltaría el P máximo. Ahora, con este dato podemos hallar mi reacción en A. ¿Qué era esto? 18 es lo mismo que acá, ¿no? 18. Entonces, X lo reemplazamos acá y vamos a encontrar nuestra reacción en A. ¿Cuánto vale? Vale 159,46 kilonewton. Ahí está, ya está. Y sabemos cuánto es el valor de mi reacción en B. Mi reacción en B, ¿cuánto es? 105 kilonewton. Vamos a ponerlo acá ya. Reacción en B. 105 kilonewton. Ya está. Y con eso obtenemos mi P máximo. Ahí está, mi P máximo. Eso ya sería cuestión de sumar, ¿no? 9 más 5 sería 4. Está 5 más 1, 6, 1 más 1, 2. Y sería 46 kilonewton. Está. Resuelto la pregunta A. Muy bien. Entonces nos está pidiendo hallar las reacciones. Ahora, en la pregunta A eran 4 incógnitas, la cual, como les decía, que era mucho más difícil, ¿no? En este caso solamente tenemos 2, que sería la reacción en A y la reacción en B. Entonces, mira, una de las ecuaciones lo hemos hallado con la sumatoria de fuerzas horizontales, o sea, por equilibrio. Aquí está. Entonces, esto sería mi primera ecuación. Ahora, ¿cómo hallamos la segunda ecuación? Por deformación, claro. La ecuación de compatibilidad, que era la deformación total, ¿cuánto valía? 0. Claro, y esto sería mi ecuación 2, segunda ecuación. Muy bien, entonces, para eso tengo que hallar mis deformaciones. Como habíamos dicho, aquí hay dos tramos. Un tramo y el otro tramo. Uno de ellos con presión y el otro en tracción. Muy bien, entonces para eso he cortado a una distancia X y he hecho lo mismo, ¿no? Que en la pregunta A. ¿Cuánto vale la normal? Menos la reacción en A. Y la normal en el segundo tramo me vale reacción en B. Ya está. Además, ¿cuánto valían las deformaciones? ¿O cómo se llaman las deformaciones? Aquí está. Mi deformación en el primer tramo sería esta, ¿no? Integramos de 0. No se olviden que aquí está el eje Y y en este lado el eje X, ¿verdad? Entonces, la deformación del
primer tramo, como está en compresión, va a ser el negativo, que va desde 0 hasta 750, donde se encuentra P. Y mi deformación 2, que sería el segundo tramo, que va de 750 a 1500. ¿Ya está? Muy bien, entonces aquí tenemos que las deformaciones van a ser 0, ¿verdad? La suma de deformaciones. Aquí tengo la deformación 1. Muy bien, aquí lo que me faltaba era cuánto valía el área. ¿Sí? Bien, bueno, ya lo habíamos desarrollado también en el primer ejercicio, en la parte A. El área en función de X es el mismo. ¿Ya? Una vez reemplazando y lo aplicamos integrales, ¿no? Ya. Lo que he hecho es aplicar la integral. Como estos no se conocen y además son constantes, lo he retirado y simplemente lo he integrado en la parte de abajo. Igual acá. Fácil, ¿no? O si no, calculadora. Y he obtenido esto. Muy bien. Aquí las unidades de las áreas están en milímetros y milímetros. También lo puede pasar a metros, que sería por 10 a la menos 6. Aquí también por 10 a la menos 6, pero no es necesario, ¿no? Igual se van a ir. Muy bien, entonces aquí tengo mi segunda ecuación. ¿Cuál era mi primera ecuación? Ahí está. Entonces, dos incógnitas, dos ecuaciones, ¿verdad? Y aquí se van, obviamente, ¿no? Las E. Dos ecuaciones y fácil, ¿no? Fácil de operar eso. Entonces ahí obtengo el valor de mi reacción en A. Aquí en la calculadora me sale 20, sale 20,47. 47 puntos redondeándolo. Bueno, ahí no me lo vamos a dejar. Por 10 al cubo o simplemente kilonewton, ¿verdad? Igual acá me sale 14,53 redondeándola. Muy bien, por fin llegamos a la última pregunta. Bueno, que era ya los gráficos de la normal y del esfuerzo. Bueno, esto ya ustedes saben más, ¿no? Ya como recién han pasado estática, ya están frescos. Ya. A ver, aquí en la gráfica de la normal tengo una fuerza que está comprimiendo, ¿verdad? Parte negativa, ¿con cuánto? Con 20, acá no va, vamos a ponerle 20,53 kilonewton. Entonces vamos a poner que mi normal está en kilonewton. Bien, entonces está comprimiendo, es constante, como había dicho, constante en toda esta zona hasta llegar al punto C. ¿Qué pasa en el punto C? Hay una fuerza P, ¿verdad? De 35 que lo aplica. Entonces, como está yendo para la parte derecha, el P lo cambia de dirección y sería 35 menos 20, que me sale 14. Ahora cambia a tracción. Muy bien. Ahora, ¿qué me falta? La del esfuerzo. Claro. Ahora, ¿cómo llamamos el esfuerzo? El esfuerzo se sabe que es normal sobre el área, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hallar, como el esfuerzo es variable, aquí la línea va a variar. A ver, en este punto, ¿con cuánto comenzaríamos?
sería la fuerza, que es 20, entre el área. El área acá se sabe, ¿verdad? Ya tienes todos los datos. ¿Cuánto me sale? Me sale 2,7 megapascales. Vamos a poner megapascales. Muy bien. Ahora, como la fuerza aquí es constante, aquí el esfuerzo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el área es menor. Ya habíamos dicho que aquí el esfuerzo va a ser mayor. Entonces, ¿cuánto va a ser el esfuerzo mayor ahí? Va a salir 3,6 megapascales. Muy bien. Y vamos a dividir ahora esta fuerza entre la misma área. ¿Cuánto sale? 2,5 megapascales. Y para esta sección, esta es la mayor área transversal, ¿no? Para esta fuerza. Entonces, en este punto, mi esfuerzo crece. ¿A cuánto? A 3,8. Y eso es todo. Muy bien. Gracias. Continuando con la primera práctica del 2019-1, me dan un pasador con cortante doble por parte de estos 3 eslabones. Además, nos dan el diagrama de cuerpo libre y nos muestra de cómo están distribuidas las cargas ocasionadas por las fuerzas. Entonces, me están pidiendo hallar el P máximo cuando mi esfuerzo cortante permisible sea igual a 8 KSI. Entonces, tengo que ver dónde ocurren esas cortantes. Muy bien. Las cortantes ocurren acá, ¿verdad? En estos 2 puntos. Y como son iguales, tendría que hallar solamente una de ellas. Muy bien, entonces lo que he hecho es hacer un corte acá, en ese punto, y ver cuánto vale la fuerza. Como deben saber, la cortante es igual a la fuerza cortante entre el área. Entonces, cuando hago un corte acá, tengo una fuerza hacia abajo que vale P medio, ¿verdad? Y aquí está la fuerza. Muy bien. Entonces, haciendo equilibrio, obtengo que la fuerza o sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? P medios. Muy bien. Y eso reemplazo acá, ¿verdad? Claro. ¿Puedo hallar el área? Sí. Me dan el diámetro. El diámetro, ¿cuánto vale? Vale 0,5 pulgadas. Muy bien. Muy bien. Entonces, tengo el diámetro del pasador, que vale 0,5 pulgadas. Entonces hallo el área transversal, que es pi 0,5 al cuadrado sobre 4. También ya hemos hallado la fuerza, que vale P medios. Y además me dan que el esfuerzo cortante es igual a 8 KCI, sabiendo que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces solo nos quedaría reemplazar estos datos. Yeah. Entonces tendría, primero vamos a despejar fuerza. La fuerza sería la cortante por área, ¿verdad? Muy bien. Entonces fuerza es P medios. El cortante sería 8. ¿8 qué? Kilogramos.
que es 10 al cubo, por las unidades, que sería libras sobre pulgadas cuadradas. Muy bien. Además, el área sería pi 0.5 al cuadrado sobre 4. ¿Está? Unidades, pulgadas al cuadrado. Ya está. Se va a mitad y se va a pulgadas cuadrado. P me va a salir. Entonces P me va a salir 3141,59 ¿qué? Libras. Ya está. En P. Muy bien. Entonces, como sé el valor de P, también sé el valor de B, entonces puedo hallar mi W1, que vale 2094.39 ¿qué? Libras sobre pulgadas o libras sobre inch. Entonces hago igual para este tramo. Esta fuerza P medios genera la carga distribuida. Entonces tendría P medios sería igual al área. ¿Cuánto es el área? Sería A por W2 sobre 2. Y están los valores de W1 y W2. Y puesto terminamos la primera práctica del 2019-1. Gracias.